Biblia en segunda a Corintios en el capítulo 5, segunda a Corintios capítulo 5. Vamos a leer el versículo 1 hasta el 10. Con la ayuda de ustedes, voy a leer el 1 y ustedes el 2 y sucesivamente todos terminamos en el 10. Segunda a Corintios, no primera a Corintios, sino segunda a Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 10. ¿Ya lo tienen? Amén. Vamos a leerlo. Voy a leer el 1 y ustedes el 2. Dice así. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora ustedes. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Siete, porque por fe andamos, no por vista. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, todos el 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Palabra de Dios. Tomen sus asientos. Antes de entrar en la palabra de Dios, vamos a repasar nuestras bases doctrinales que solíamos hacer cada semana. Ahora lo estamos haciendo cada mes. Voy a pedir a los hermanos del sonido si pueden pasar a la otra página del PowerPoint. Aquí no llega nomás háganle enter allí en la computadora. Sí, ahí está. Vamos a leerlo, hermano. Base doctrinal 1, todos. Base doctrinal 2. Base doctrinal 3. Base doctrinal 4. Base doctrinal 5. Base doctrinal 6. Base doctrinal 7. Base doctrinal 8.
base doctrinal 9. Creemos en la resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos, los unos para felicidad eterna y los otros para perdición eterna, y que los espíritus de los que murieron en Cristo pasan inmediatamente a la presencia del Señor mientras sus cuerpos esperan el día de la resurrección. Esas son nuestras bases doctrinales que estamos o ya estudiamos. Ahora estamos en la base doctrinal 9. El mes pasado nos enfocamos en la resurrección y vimos que fue un tema muy controversial en el tiempo de Jesús y también lo fue después de la muerte de él. Jesús se enfrentó con los saduceos, los cuales son líderes religiosos que no creían en la resurrección. Y esto lo vimos en el mes pasado, en Mateo capítulo 22, versículo 25 al 28. Si vayan ahí conmigo, hermanos, en Mateo 22, 25 al 28. Mateo 22, 25 al 28, donde los saduceos narran una historia de un hombre que había muerto y no dejó descendencia, y la ley de Moisés dice, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano, ¿verdad? Ahora, si ya están allí en los versículos 25 al 27, vamos a leer estos versículos primero, 25 al 27. ¿Ya están allí? Leámoslo con cuidado. Dice, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. ¿Va? El tema principal aquí es si hay resurrección o no después de la muerte. Bueno, los que están haciendo esta pregunta a Jesús son hombres que no creían o no creen en la resurrección. No creen ni en ángel ni en espíritu. Ellos no creen eso. Entonces ellos están haciendo una pregunta capciosa que está escondido atrás de esta pregunta. Entonces en el versículo 28 los saduceos, para tentarle a Jesús, hacen esta pregunta. En el 28, ¿están ahí? Mira qué dicen. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Como ellos no creen en la resurrección, entonces dicen, a ver, es una pregunta muy dura, ¿no? Jesús afirma que sí hay resurrección. En los versículos 29 hasta al 32. Leamos todos para que así estén aquí conmigo. En los versículos 29 al 32, todos quiero escucharlos leer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Fíjense que los saduceos no fueron directamente a Jesús para cuestionarle acerca si hay resurrección o no hay resurrección. Solamente ellos pusieron una pregunta como que queriendo tentar a Jesús. Pero Jesús en el 31 dice, ya que ustedes me están tentando acerca de la resurrección, parece, no, eso no es lo que dice Jesús, pero en el 31 dice, pero respecto, ¿no?
donde ustedes tienen la duda, eso es lo que está diciendo los saduceos. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ya que para eso vinieron a tentarme, eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Pero respecto a la resurrección de los muertos, dice él, porque los saduceos no creen que hay resurrección ni vida eterna. Ahora voy a hacerles la pregunta, hermanos míos, ¿quiénes son los saduceos? No creen en la resurrección. Pero ¿qué rol, qué papel, cuál era la función de ellos en Israel? Hay veces, ciertamente yo expliqué muchas veces quiénes eran los saduceos y ustedes se alegraron y dicen, wow, ahora ya sé quiénes son. Pero después de unos 3 semanas, 4 semanas, se nos olvida. ¿Sí? Hace 4 semanas les expliqué quiénes son los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Una vez más, refresquen la computadora para que cuando ustedes leen la Biblia, porque se menciona, en la Biblia se mencionan muchos nombres de los que estaban en Israel. Por ejemplo, los escribas, los fariseos y los saduceos. No vamos a salir ahí. Aquí yo les dije, nomás era 15 minutos la prédica, ahora va a ser 1 hora. ¿Quiénes son los saduceos? No creen en la resurrección. Sí, eso es lo que creen, ¿no? Pero ¿qué rol, dónde estaban? ¿En qué sitio se sentaban? En las sinagogas. Tampoco. Tampoco. ¿Quién? El Sanedrín. Ahí vamos. Ok, como que se les ha olvidado. Voy a decirles otra vez, pero esta vez que no se les olvida, hermanos, ¿ok? ¿Está bien? Bueno, escuchen. Los saduceos son los gobernantes de Israel. Son los príncipes de Israel, que no se involucraban tanto en la religión. O sea, no se involucraban de la religión. Ellos venían de los fariseos y de los escribas. Son solamente gobernantes. Acuérdense, ¿quién mandó a bofetar a Pablo? Los saduceos, Ananías, el sumo sacerdote. Escuchen, el sumo sacerdote, antes yo pensaba que el sumo sacerdote era el religioso, pero es viceversa. El sumo sacerdote realmente eran hombres que se llamaban sumo sacerdote porque eran los gobernantes, como los alcaldes que tenemos ahora, los presidentes, los que ponían la ley al orden. Pero a ellos no les importa la religión. Por eso cuando Jesús dijo en el 29, erais ignorando las escrituras, ¿escucharon? Ellos ignoran totalmente la palabra de Dios. ¿Ah? ¿Sí? ¿Ya entendieron? Ok. Entonces estos hombres no creían en la resurrección porque no conocían la palabra de Dios. No conocían la palabra de Dios. Así que no solamente Jesús tuvo enfrentamiento con los saduceos acerca de la resurrección, también la iglesia primitiva. Eso vimos el mes pasado en Hechos capítulo 23, versículo 1 al 10, donde el apóstol Pablo fue puesto en la cárcel y fue bofeteado por orden del sumo sacerdote Ananías, simplemente por predicar a un Jesús resucitado que se le apareció según Hechos 22, 17.
Conclusión, mis estimados hermanos, la resurrección de los muertos fue, es y será siempre un tema controversial, porque hay muchos que no la aceptan. En el siglo que vivimos, los saduceos, hay muchos donde quiera, ya no tienen que ser israelitas. Hay veces nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo no cree en Dios y no cree que hay otra vida eterna. Pero lo que hemos leído en Primera Timoteo, que dice Pablo, que nos espera un hogar, un lugar celestial, un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso. Pablo dice que anhelamos ya estar en ese cuerpo, dice, pero no es que anhelamos la muerte, no, sino ya queremos estar adentro de esa casa que el Señor ha hecho por nosotros. Así que hay resurrección, hay una vida después de esta vida. Así que por esa razón, mis estimados hermanos, la resurrección de los muertos es verdadero. Fue y es y siempre será un tema controversial. Pero esta iglesia, la iglesia bíblica Jesús Salva, ¿qué dice allí las primeras oraciones? Creemos en la resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos, los unos para felicidad eterna y los otros para perdición eterna. Porque es la doctrina que enseñó Jesús y es la doctrina que enseña la iglesia primitiva, que enseñó la iglesia primitiva y en la cual la iglesia bíblica Jesús Salva está fundada. Así que, pero aún nos queda mucho que hablar por falta de hora. Si ven allí, en el otro mes vamos a estudiar la mitad de la base doctrinal 9, donde dice aquí, voy a mostrarles, a ver si, aquí vamos a comenzar el otro mes. Y que los espíritus de los que murieron en Cristo pasan inmediatamente a la presencia del Señor, mientras sus cuerpos esperan el día de la resurrección. Allí me está ayudando el hermano con el ratón. Allí es donde vamos a comenzar el otro mes. Pero aquí la pregunta, ¿han escuchado ustedes que hay muchas enseñanzas que cuando nos morimos vamos a ir a descansar, vamos a ir a dormir, vamos a estar inconscientes? Bueno, hay tantas enseñanzas acerca de la muerte. ¿Cuántos sabían esto? Lo que dice allí arriba, léelo conmigo, donde dice, y que los... ¿Dónde van a ir los muertos? ¿Los que mueren? Su espíritu va inmediatamente a la presencia del Señor Jesucristo. Pero entonces va a estar despierto. Pues sí. ¿O no? ¿Va a estar inconsciente? ¿Qué piensa usted? Así que no pierde el otro mes, el primer miércoles, vamos a estudiar lo que resta de la base doctrinal 9. Hay mucho que aprender, para que así salimos de la ignorancia, los que dicen que esto es lo que va a pasar y no es lo que va a pasar. Pero vamos a verlo a la luz de la Biblia el otro mes. Así que incline su rostro y oremos.